que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Señor nuestro que estás en los cielos, gracias ante todo por permitirme a mí, un hombre pecador, lavado con la preciosa sangre de tu Hijo, poder analizar tu palabra, Señor, y predicarla para estos mis queridos hermanos. Señor, que tú abras cada corazón, que tú abras cada mente, y que tú, Señor, hagas que ellos puedan juzgar correctamente, puedan retener lo bueno y olvidar lo accesorio. Señor, que en esta mañana tú seas el que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre si conviene juzgar o no juzgar, ¿no? Juzgar o no juzgar, esa es la cuestión. Primero hay que referirse a la facultad de juzgar. Es inherente a la condición humana el emitir juicios, ¿no? Acá parece casi un absurdo cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en todo momento estamos emitiendo juicios. ¿Y de dónde sale, sino desde la misma imagen de Dios, esa facultad de juzgar? Vamos hacia el origen, vamos hacia atrás, muy atrás en el tiempo. Vamos al momento de la creación de Dios. Cada vez que Dios creaba una cosa, terminaba el versículo, terminaba su acción creadora diciendo una frase. ¿Cuál es la frase que termina cada versículo de su acción creadora? Y vio Dios que era bueno. Allí está la facultad divina de juzgar, ¿no? Luego, cuando crea al hombre y a la mujer, dice algo más superlativo todavía. Dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, o sea, superlativamente bueno, y le da al hombre la facultad de juzgar. Allá en el huerto del Edén, Dios lo prueba. Le dice, de todo árbol del bosque pueden comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no coman, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Entonces, ¿qué le quedaba al hombre? Juzgar. Juzgar si lo que Dios decía era verdadero o no. No hay persona, no hay ángel, no hay ninguna creación inteligente a la que Dios no le diera la facultad de juzgar.
Luego, por supuesto, se equivocó, ¿no? Aparece la serpiente y no le dice muchas mentiras, le dice una sola mentira. Con que dijo que no debieran comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, le dice la mujer, porque ya había sido enseñada por Adán. Sí, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien no, porque ese día que tocamos, si lo tocamos, ese día moriremos. Y Dios la serpiente, mejor dicho, ¿qué le dice? No morirás, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comiereis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y allí Eva toma otra decisión. Allí Eva emite un juicio. Mira el fruto agradable a la vista y bueno para comer. Entonces toma la decisión. Y toda decisión que se toma, hermanos, está basada en un juicio. Allí toma la decisión de comer de ese fruto y luego le da al esposo. Decisiones equivocadas, desobediencia, ese es el pecado, pero esa desobediencia está basada en la facultad de juzgar que vino junto, que heredamos junto con la imagen de Dios. Ahora, todas las decisiones que tome después van a tener esa mancha del pecado original, de la desobediencia. Todas las decisiones que tomamos después están sujetas al juicio divino, porque Dios es el único que puede juzgar si nuestras decisiones son buenas o malas. Pero seguimos juzgando, porque juzgamos desde el momento en que decidimos obedecer y juzgamos en el momento en que decidimos como raza humana desobedecer. Y de allí en adelante emitimos juicios. ¿Y cuál es el primer juicio que emitió el hombre? ¿No? Dios los encuentra en el huerto y les dice, ¿cómo saben ustedes que están desnudos? ¿No? Con que comiste del árbol que yo les dije que no comieses. ¿Y qué le contesta el hombre? La mujer que me diste. Y así juzgamos mal, porque el hombre juzga que él es inocente y que la mujer fue la que lo indujo a desobedecer. De allí en adelante vivimos juzgando. Y conocemos, por haber comido nuestro antepasado del árbol de la ciencia del bien y del mal, conocemos el bien y el mal. Y Dios dice en el capítulo 3 del Génesis, ahora son como nosotros, dice Dios a la Trinidad. Supongo que estaban reunidos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Lo vamos a tener que expulsar del huerto, porque si no van a tomar del árbol de la vida y van a llegar a ser eternos. Entonces los echamos del huerto. Pero de allí en adelante, el hombre tiene la facultad de juzgar. Y en este contexto, lo que dice Jesús en el primer versículo, no juzguéis para ser juzgados, parece una contradicción ese mandamiento. Se llama, en recursos de oratoria, se llama argumentación por el absurdo. O sea, estaba diciendo que no se juzgue para no ser juzgado, pero a la vez todos sabemos que somos juzgados continuamente.
Somos juzgados por nuestros padres, somos juzgados por nuestras autoridades, somos juzgados por Dios mismo a cada instante. Y como somos juzgados, nuestra naturaleza, no, por pertenecer a la imagen de Dios, también emitimos juicios a cada momento, y juicios morales, y juicios de valor, porque conocemos el bien y el mal. No perfectamente como Dios, que es todo bondad y que es todo bien. Imperfectamente porque somos pecadores, pero sabemos muy dentro nuestro lo que está bien y lo que está mal. En esta mañana simplemente quiero exponer en base a estos versículos cuáles son las condiciones para que podamos juzgar con rectitud. ¿Cuáles son las condiciones que puso Jesús en este pasaje para que nuestro juicio sea valedero? Y vamos a los primeros versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Y la primera condición es que solo, estamos hablando de cristianos, ¿no? Porque hasta los incrédulos, hasta los que no conocen a Dios, tienen la facultad de juzgar. Está allí también la imagen de Dios totalmente corrompida en el ser humano a causa del pecado, pero cada ser humano, aunque no conozca a Dios, tiene la facultad de juzgar. Pero en estos momentos vamos a hablar las condiciones por las que un cristiano puede juzgar. Y la primera condición es de que solo debemos juzgar si somos conscientes de que somos o seremos juzgados. Hay una interpretación facilista en la enseñanza de este pasaje, ¿no? Si uno va a predicar este pasaje textualmente y ve solamente este primer versículo, la primera respuesta a la cuestión de si debemos o no juzgar va a ser no debemos juzgar. Si nos quedamos con esos dos versículos, vamos a interpretar no debemos juzgar. Jesús nos está pidiendo que no juzguemos, pero esa es una interpretación fácil y falsa a la vez, porque sabemos que vamos a juzgar y continuamente estamos juzgando. Pero el cristiano solo debe juzgar para que sea su juicio justo y correcto. Solamente debe juzgar estando consciente de que va a ser juzgado, y va a ser juzgado conforme a la medida con que juzga. Si juzga con dureza, dice Jesús, va a ser juzgado con dureza. Si juzga con misericordia, va a ser juzgado con misericordia. No hay posibilidad de que el cristiano juzgue correctamente si no es plenamente consciente de que con la medida con que juzga va a ser juzgado. Y ahí caen un poquito todas nuestras formas de criticar, ¿no? Porque criticamos muchas veces sin saber, y criticamos sin conocer, sin tomar conciencia de que vamos a ser juzgados. En ese lugar, en el tercer banco para los memoriosos, hace más o menos 10 o 15 años, se sentaba un hermano, justo para el lado del pasillo. No sé si se acuerdan. Se llamaba Juan Almanza. Y el hermano era alguien que concurría continuamente a las reuniones y se sentaba siempre en el mismo lugar. Pero el hermano tenía un problemita. Cada vez que comenzaba la reunión, ¿qué pasaba? Él se dormía.
¿no? Entonces pasaban 3, 5 minutos de la predicación y ya estaba así y se despertaba cada rato. Y yo decía, no, yo me sentaba en otro lado y siempre observo a los hermanos y lamentablemente juzgo muchas veces. Yo decía, ¿qué hermano? ¿Qué le pasará? ¿Por qué no duerme bien en su casa? ¿No? Y viene a la reunión a dormir. Y créanme que yo a mis 60 añitos, el hermano tenía mucho más, cada vez que me siento en cualquier lugar, ojalá ustedes no me estén mirando, pero pasan 5 o 6 minutos de la reunión y estoy así, ¿no? Y lucho por mantenerme despierto. Hay algo en el metabolismo que falla, pero cualquiera me puede juzgar con la misma regla que yo lo juzgué al hermano. Y ahora entiendo que uno a cierta edad no puede soportar estar escuchando y mirando solamente y parece que uno entra en modo de suspensión como las computadoras, ¿no? Pasa cierto tiempo y ¡pum! Se apaga. Hermanos, solamente juzguemos a otro hermano sabiendo que nosotros vamos a ser juzgados con la misma medida. Pero aquí se refería también Jesús a otra cosa y a una cosa muy específica. Acá se refería al juicio moral y al juicio moral que tenían los religiosos en ese tiempo. Y créanme, las religiones son una máquina de emitir juicios morales. Las religiones son una máquina de emitir juicios morales. Las religiones compiten para ver cuál de todas es más estricta. Y las religiones siempre están basadas, sus juicios, en la superioridad moral. El creerse que uno tiene la capacidad o tiene el privilegio de estar por encima de los demás porque es más verdadera, porque es más correcta, porque es más santa. Y Jesús se refería a la religión de su tiempo, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. La mayoría, o sea, casi todos sus oyentes eran judíos seguramente, y se refería a la religión judía, una de las religiones más estrictas, una que tiene más de 400 mandamientos que comienzan con no, con la palabra no, no harás esto, no harás aquello. Y una religión que tenía toda el peso de la ley, el castigo y la condenación de la ley. Entonces, los religiosos judíos estaban listos para juzgar el pecado de los demás, pero la religión judía estaba equivocada en muchos de sus dogmas. A eso se refería. Y cuando hablamos de la religión judía, también tenemos que hacer un análisis de nuestras creencias siempre, de nuestra posición como iglesia que sigue los mandatos bíblicos siempre. Porque la tendencia está siempre en de pretender o en pensar, mejor dicho, de que nuestra iglesia, que nuestras creencias, que nuestras costumbres están por encima de las costumbres de otras creencias, de otras religiones. Y ahí las iglesias juzgan. Si le preguntamos a un hermano de otra denominación, nos va a decir, sí, ustedes son muy buenos hermanos, pero hay algunas cositas en las que fallan y nos pueden ir señalando en las que fallamos. Si pensamos en otras religiones, los testigos de Jehová creen que son 144,000 los privilegiados, y esos 144,000 son los que están en capacidad de juzgar
al resto de las religiones. Ojo, como iglesia también debemos reflexionar si no somos demasiado duros, demasiado estrictos y que estamos juzgando sin ser conscientes que con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Los cristianos somos jueces sujetos a juicio. Jueces sujetos a juicio. Emitimos juicios continuamente y por eso somos jueces. Pero somos no jueces de la Corte Suprema de Justicia, a lo que ningún otro juez en la Argentina puede juzgar. Somos jueces que podemos ser juzgados y somos juzgados continuamente. La segunda condición es que solo debemos juzgar si tenemos la autoridad para hacerlo. Y eso está en los versículos 3 al 5 de Mateo 7, y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame ver la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Solo debemos juzgar si tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos da autoridad para poder juzgar? Primeramente, la autoridad la tenemos en Cristo, en ser hijos de Dios. La autoridad está basada también en la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder discernir lo bueno de lo malo. Pero en la práctica solamente tenemos autoridad para juzgar moralmente a otro si nuestra moral es buena. Si realmente estamos limpios como para poder juzgar a otros. No hay forma de que un cristiano pueda juzgar con juicio recto y con juicio justo si no tenemos una vida limpia, ¿no? Y a veces no somos conscientes de cómo está nuestra vida. Ese es el problema. Y somos los primeros en justificar nuestros pecados. Ibas a decir en justificar nuestros errores. Pero es mejor decir justificar nuestros pecados. Porque nuestros pecados nosotros los disimulamos bien con una palabra y esa palabra es error. Y si si solamente pensamos que es un error y si solamente nos justificamos a nosotros mismos sin ver nuestros propios defectos, vamos a juzgar equivocadamente, ¿no? A veces yo, ahora, por ejemplo, vine temprano a la reunión, ¿no? Pero vine temprano, ¿por qué? Porque me tocaba predicar. Bueno, otras veces llego tarde, pero tengo mi motivo justificado, por favor. Tengo mi motivo justificado por llegar después a las 9:30. Pero, o sea, no es que estoy descansando, sino que tengo otra actividad. Pero ya es lindo jugar, ¿no? Decir, hoy llegué temprano porque me toca predicar, pero a ver, ¿a qué hora llegan los demás hermanos, no? Y estar allí con el 9:15, 9:20. No. Eso está mal. Guillermo, estás mal porque estás juzgando sin una limpieza
que te avale. Porque no estás haciendo lo que vos estás juzgando con una medida incorrecta. Para juzgar correctamente debemos tener la autoridad para hacerlo. Y no la tengo. Y lo mismo juzgo. Y ahí me equivoco. Y eso no es el juzgar correcto de un cristiano. También la autoridad para juzgar se evidencia en la intención con la que juzgo. Porque hay juicios, ya vamos a ver enseguida, los juicios que uno hace y que no le sirven de nada a la persona juzgada. Podemos juzgar a nuestro hermano porque vamos a ser juzgados por los otros hermanos también. Podemos, debemos muchas veces. Debemos corregir a aquel que nosotros vemos que está en falta. Ese es un deber cristiano. No quiero que piensen, no hay que hablar con, está en pecado, pero no lo voy a hablar porque el mandamiento es no juzguemos, ¿no? No, la responsabilidad de un hermano mayor es corregir al hermano menor, es ayudar a crecer al hermano menor. Y en esto viene la intención con que juzgamos. La intención correcta del que juzga es perfeccionar al otro hermano. Si nuestra intención no es perfeccionarlo, ahí tiene razón Jesús y ya no entra por el absurdo. Ni siquiera juzguemos. Cuando hablamos con alguien para decirte, mira hermano, ¿podés hacer esto mejor porque veo que no lo estás haciendo bien? Si la intención del corazón es perfeccionarlo, hacer que sea mejor, bien. Pero ese hacer que sea mejor, porque cada uno recibe el juicio como le parece muchas veces, ¿no? A veces algunos hermanos me han aconsejado que cambie algo porque me han visto en un error y yo directamente no he querido recibir ese consejo porque me he justificado a mí mismo. Mal por mí, pero también el hermano tendría que tomar conciencia de que cómo lo va a recibir el hermano que se somete a la crítica. Si eso le va a ayudar a perfeccionarse o lo va a endurecer en su pecado o en su error. Entonces, si lo que yo le digo, si el juicio que yo emito, si la crítica que yo hago a alguien, a un hermano de la iglesia, lo va a ayudar a ser mejor, adelante. Es su deber ayudarlo, es su deber emitir ese juicio y decirle, estás haciendo mal, lo podés hacer mejor. Es su deber. Si usted lo sabe y lo calla y el hermano sigue en el mismo error, también es pecado. Pero la autoridad viene cuando la autoridad, digamos, que uno posee, está dada por el hermano que acepta su corrección porque sabe que es para su bien. Solo debemos juzgar si tenemos la autoridad para hacerlo. Y la autoridad siempre va unida a la responsabilidad. O sea, somos responsables de nuestros hermanos. Somos responsables, ¿no? No hagamos como Caín, ¿no? Al quien Dios le pregunta por su hermano. ¿Y qué dice Caín? ¿Cuáles son las palabras? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Somos guarda de nuestros hermanos menores. Somos guardas
de nuestros hermanos más nuevos. Y tenemos esa responsabilidad para con Dios, de que debemos ayudar a perfeccionar a nuestros hermanos menores. El juzgar tiene sentido si se hace respondiendo a Dios para el bien del otro y a través de una vida limpia. La última condición que se menciona en este pasaje. Solo debemos juzgar a quienes son dignos de nuestro santo juicio. Y acá viene el versículo que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? En este pasaje estamos hablando de la facultad de juzgar y aún del deber de juzgar que tenemos como creyentes en Cristo y el deber de juzgar correctamente. Pero acá nos dice que ese deber de juzgar que recibimos como imagen de Dios y que además ese discernimiento que tenemos a través del Espíritu Santo, no lo debemos echar a los perros ni dárselo a los cerdos. Ese deber de juzgar es santo y lo santo no se le da a los perros, dijo Jesús. Y lo valioso y las perlas son valiosas y nuestra capacidad y facultad de juzgar es valiosa. No se la demos a los cerdos, dice Jesús. Pero ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? En los tiempos de Jesús, los perros eran los gentiles, o sea, los que no eran judíos. De ahí la creencia de los judíos de ser superiores, ¿no? Y por supuesto, los perros eran los romanos que estaban ocupando, estaban colonizando su patria. Y los cerdos eran los perros, pero más que perros, eran los perros más sucios que había, por eso eran los cerdos, los impíos, los que además de ser gentiles, ¿no? Los que además de ser perrillos, eran malos, hacían cosas que los judíos detestaban. Eso eran los cerdos. No des los santo a los perros, ni tiremos las perlas, lo valioso, a los cerdos, porque estos pueden volverse y despedazarte. Y acá me voy a meter en una situación controversial que ustedes puedan discernir también de acuerdo a la palabra. Muchas veces los creyentes emitimos juicio sobre las cosas del mundo, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Especialmente sobre las leyes que para nosotros son injustas, pero que se dan en el mundo. Los creyentes, la mayoría de los creyentes por lo menos, hace 7 años, 8 años, cuando, casi 7 años, cuando estaba por sancionarse la ley del, ¿cómo se llama? Del aborto, pero tiene un nombre, aborto voluntario, interrupción, eso, la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Los creyentes nos metimos en las redes sociales. Los creyentes nos metimos en todo lugar donde podíamos dar nuestra voz. Y juzgamos que eso estaba mal. Juzgamos que no se podía interrumpir la vida por
aunque sea antes de las 12 semanas de gestación. Juzgamos con base bíblica que eso estaba mal. Pero ¿saben qué? Estábamos poniendo un juicio santo sobre los perrillos, sobre una sociedad que no puede comprender estas cosas. ¿Y qué pasó? Ganó, por supuesto, la IBE. ¿Y cuál fue la reacción de la sociedad con respecto a las iglesias? ¿Cómo juzgó la sociedad a las iglesias? Retrógradas, ¿no? Que no tenemos consideración, que no respetamos derechos. Ahora uno tomando distancia se pregunta si no era eso, echar lo santo a los perros, las perlas a los cerdos. Hay que tener cuidado. Quisiera que leamos algunos versículos en 1 Corintios que también hablan mucho de juicio. Y vamos a ver en 1 Corintios 6, del 1 al 15. Bueno, no vamos a leer del 1 al 15, disculpen. Vamos a leer del 1 al 15, dije del 1 al 5. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles y cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Lo primero que hay que notar acá, que el juicio del creyente es santo. Tenemos una facultad que no se le ha dado a ningún otro ser humano que no haya creído en Cristo. Solamente los creyentes, solamente los que han pasado por la experiencia de la salvación y los que están siendo discípulos del Señor y creciendo día a día en el conocimiento de Él, los que están capacitados para juzgar y van a ser perfeccionados aún para juzgar al mundo en el juicio final y aún después para juzgar a los mismos ángeles. O sea, se nos ha dado un privilegio especial y eso es valioso. Pero sin embargo, dice el pasaje, a veces se recurre al juicio de un incrédulo. A veces se recurre a un juez para que juzgue entre nosotros. No hablamos, no quiero que me malinterpreten y que no hay que acudir a los abogados. Los abogados son abogados, tienen su mala fama a veces, pero son necesarios muchas veces para nuestros litigios con los inconversos. Pero las cosas que tenemos que arreglar entre hermanos, tiene que haber al menos uno sabio que sepa juzgar, uno entendido en las escrituras que pueda juzgar entre hermanos, que pueda juzgar para el bien, ¿no? Que tenga autoridad moral, que tenga un corazón limpio,
que no tenga intereses creados entre los hermanos y que pueda discernir bien de qué se trata un tema y allí poder establecer un juicio justo y recto. Lo valioso del juicio del creyente está en esto. Pero, ¿quiénes son los perros y quiénes los cerdos? Vamos a ver 1 Corintios 5, ahí nomás, casi en la misma página, del 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Epa. Nosotros no queremos ni juntarnos ni con los fornicarios de la iglesia, que está bien, ni con los fornicarios del mundo, ¿no? Acá nos dice que a veces hay que juntarse con los fornicarios, o sea, estamos en relación con los fornicarios del mundo, estamos en relación con los idólatras del mundo, estamos en relación con los ladrones del mundo. O sea, no es una relación amistosa, pero a veces es una relación de jefe-empleado, es una relación de compañeros de trabajo. Estamos en relación con ellos. Lo que dice acá es de que no tenemos que estar en relación con alguno que llamándose hermano sea fornicario, sea idólatra o sea ladrón. Más bien, dice el versículo 11, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, ni con el tal, mejor dicho, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, ¿qué dice el pasaje? Dios lo juzgará. Cuidad pues, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿No? Uno que se acostaba con la mujer de su padre. Su padre había enviudado, había conseguido otra esposa, una esposa más joven, me imagino, y el hijo mayor de ese padre tenía relaciones con su madrastra. Era algo, y la iglesia de Corinto lo consentía. Hermanos, solo debemos juzgar a quienes son dignos de nuestro juicio. Una comunidad cristiana es una comunidad de justicia. Si no se da la justicia en el pueblo de Dios, ni siquiera pensemos en luchar por la justicia en el mundo, ¿no? Si no somos justos dentro de esta pequeña comunidad, ni siquiera soñemos con pelear para que el mundo sea un mundo más justo. La mayor injusticia es a veces que en la misma iglesia de Cristo se sienta uno con un zapato recién comprado de batistela y otro que simplemente tiene alpargatas o un zapato roto. Y los dos se sientan juntos y alaban al Señor y escuchan la prédica. Hay justicia en esa iglesia. A todos los veo con zapatos lindos, así que no es para ustedes. Pero si sucediera eso, algo tenemos que hacer. La comunidad cristiana es una comunidad de justicia.
Y vamos a terminar porque yo siempre ya me recontra excedí con el tiempo. Vamos a la última y solamente 3 ejemplos. El primer ejemplo, no sé si lo ven, está hacia la derecha de ustedes. No, perdón, hacia la izquierda de ustedes y hacia la derecha en la pantalla. ¿Quién es? ¿A quién se imaginan que puede ser? El rey David y Natán. Bueno, ya no vamos a contar toda la historia del rey David. El rey David adulteró con Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé para que todo quedara así, todo bien. Arregló todo para que pareciera, por lo menos ante los demás, que está todo bien. Él la trajo a vivir con él después de que se hubiera muerto el esposo de Betsabé. Y estaba tranquilo en su trono de rey, estaba todo solucionado. ¿Quién lo podría juzgar? Además, ¿quién, por más que sus soldados sabían lo que había pasado, yo creo que nadie se atrevía a juzgarlo? Él era el rey y él lo único que hacía era esto, y esa persona que se atrevía a criticarlo podía morir. Y Natán era un profeta, ¿no? Y yo supongo que hasta el mismo Natán debe haber tenido miedo de encararlo a David acerca de su pecado. ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado si Natán se hubiera acercado a David y le hubiera dicho: vos sos un adúltero, no te mereces el infierno, te vas a morir, ¿cómo te atreves? ¿Qué hubiera pasado con el pobre profeta Natán? Inmediatamente David hubiera dicho: listo, así que vos, no, vos querés saber más que yo, listo, lo borramos del mapa. Sino que Natán fue astuto, muy astuto, porque para encarar el pecado de David le contó una historia, ¿no? Había un hombre que tenía miles de ovejas, ¿no? Y recibía un invitado. Pero para recibir a ese invitado, en vez de matar una de sus miles de ovejas, buscó a su vecino, que era un pobre hombre que tenía una sola ovejita. Fue y tomó esa oveja y la mató para el que venía de visita. Entonces David, escuchando la historia esa, dice: pero qué hombre más malo. No, ese hombre merece la muerte. ¿Dónde está? Decime, Natán, ¿dónde está? Porque quieren poner justicia. Yo soy el rey. Hay que matar a ese hombre. ¿Cómo teniendo miles de ovejas, se va a tomar la oveja del hombre pobre? Entonces, ¿cuáles fueron las palabras mágicas de Natán que le hizo conocer su pecado? Tú eres ese hombre. Este ejemplo nos sirve porque a veces hay que corregir a aquel que está en autoridad, o a veces, o el que está en autoridad nunca hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y a veces nosotros no nos creemos capaces de corregir ese que está en autoridad. Decimos: no, si le digo se va a enojar conmigo, y capaz que, y no nos atrevemos. Por eso ojo, que no quiero decirle que vayan a decirle al pastor: mire, hermano, usted tiene estos errores. No, 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 no. Más bien, o a Cristian, no, por favor, no estoy diciendo eso, sino que hay que tener mucha sabiduría para corregir a alguien que está en autoridad. Hay que actuar con humildad, con humildad. El que quiera juzgar a alguien, el que quiera corregir a alguien, tiene que hacerlo con humildad y con sabiduría. Natán fue sabio y humilde, y por eso logró que David, que era el rey, arreglara sus cuestiones con Dios.
El otro juicio es el juicio del apóstol Pablo. Son 3 versículos más que les leo, disculpen. Primera de Corintios 5, 3 al 5. Dice, ¿se acuerdan el caso del que les conté hace rato, no? El hombre que se acostaba con la madrastra. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ah, qué juicio, qué disciplina, ¿no? Que el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. O sea, no había otra solución para ese tamaño pecado que avergonzaba a las iglesias en todo el mundo conocido. Pero Pablo lo hizo solo. Pablo dijo, yo soy apóstol y el apóstol tiene el poder para disciplinar de esa forma. No, Pablo dijo, yo estoy ausente, sí, pero estoy presente en espíritu con ustedes. Y reunido con ustedes y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, estaba él, que era el apóstol, sí, pero estaban también todos los creyentes de Corinto, toda la iglesia reunida, estaba presente también porque se hizo en el nombre del Señor Jesús, y allí se emitió un juicio para que este hombre fuera sacado de la iglesia, entregado a Satanás, para que no era para su mal, era para destrucción del cuerpo, sí, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. A veces hay que expulsar a un hermano, no para que pierda la salvación, sino para que su cuerpo sea destruido y sufra las consecuencias de su pecado, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. El juicio de Pablo tuvo 2 cosas. Uno era poder, porque lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo, y por otro lado, el juicio de Pablo fue comunitario. No fue el juicio de Pablo solamente, fue el juicio de Pablo y de toda la iglesia. Una comunidad, perdón, me falta el último, el juicio de Jesús. Jesús, ¿con quién está acá? Con la mujer adúltera, ¿no? Bueno, todos conocemos, porque la hemos dicho un montón de veces, la historia, la vivimos repitiendo, cómo la religión instituida de ese tiempo lleva a una mujer adúltera, no para que la castiguen a la mujer, no era la intención era hacer caer en una trampa a Jesús, porque Jesús podría haber dicho, porque le atraen a la mujer y le dicen, ¿no? La ley esa mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Lo saben la historia, se la traen a los pies de Jesús y le dicen, la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Y vos, Jesús, que te decís rabí, que sos maestro, ¿qué decís? Jesús estaba entrampado. Le pusieron una trampa. Si él decía, sí, tienen razón, hay que apedrearla, métanle nomás, iba a traicionar su misión en el mundo, que era salvar a los pecadores. Y si decía, no,
No hay, a la mujer hay que tolerarle su pecado y hay que dejarla ir libre nomás. Iba a caer, iba a decir, este hombre no respeta la ley de Moisés. Dice que el adulterio no es pecado y hay que dejarlo hacer y dejarla libre. Y Jesús, ¿qué hace? Escribe en el suelo. La tradición dice que escribía el pecado de cada uno de los que le trajeron. Entonces los demás miran lo que escribió en el suelo, dice la tradición, no lo dice explícitamente la escritura. Y viendo los pecados suyos, cada uno, porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Después todos los demás lo acompañamos, ¿no? Nadie se atrevió porque vieron que también ellos eran pecadores. Y Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Porque Jesús sí tenía la posibilidad de decir, agarro una piedra y la mato a esta mujer. Eso es lo que manda la ley de Moisés. Y esta es una mujer pecadora, me la han presentado como pecadora. Tiene varios testigos de que ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Yo soy santo, soy el Hijo de Dios. Yo sí puedo agarrar una piedra. Pero ¿qué hizo Jesús? Ninguno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No? No sé si Jesús en ese momento habrá creído de que la iban a apedrear nomás. ¿Dónde están los que te condenaban? No ha quedado ninguno, le dice la mujer. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y ahí quedó. ¿Qué más le dijo? No peques más. Jesús no negó que la mujer era una pecadora. Juzgó, porque en decirle no peques más, se está sobreentendiendo que le dijo a la mujer que era una pecadora. Estás acá porque has pecado, ¿no? Juzgó Jesús. Jesús estaba acostumbrado a juzgar, ¿no? Así que parece contradictorio este de no juzgué para que no sea juzgado. Jesús juzgó los juicios de Jesús. Es decir, nos podemos predicar sobre eso, no vamos a terminar nunca. Pero Jesús juzgó, le dijo pecadora, vete y no peques. Ni yo no te condeno, vete y no peques más. Eso, hermanos, no estamos para disimular el pecado del hermano. Si se lo tenemos que decir, es nuestra responsabilidad decírselo. No para hacerlo sentir mal ni para echarlo de la iglesia. Se lo tenemos que decir. Pero algo que hace el juicio de Dios, nuestro juicio correcto y hace nuestro juicio santo, es el amor y la misericordia. Si juzgamos sin amor y juzgamos sin misericordia, nuestro juicio no es de Dios. El juicio, la corrección, la vara a veces si hace falta, tiene que ser dada con amor y misericordia. Hermanos, vamos a seguir juzgando. Aunque parece que el versículo Mateo 7:1 dice, no juzguéis. Eso es un absurdo y Jesús enseñaba a veces por el absurdo. Así que vamos a seguir nuestra vida juzgando, ejerciendo la facultad que Dios nos ha dado. Que podamos juzgar rectamente como Dios quiere. Y vamos a comenzar enseguida con un ejercicio, con el mejor ejercicio para que podamos después juzgar a otros rectamente, examinándonos a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga.